Saludos chicas y chicos, prejóvenes de Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para esta nueva enseñanza, cuyo título es La naturaleza de Dios. Y la idea central de esta enseñanza es que hay un solo Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos basaremos en San Juan 14, en varios segmentos que hemos tomado para poder hablar acerca de este tema sobre la naturaleza de Dios. A manera de introducción, les tengo la primera pregunta. ¿Alguna vez has buscado respuestas a preguntas difíciles? Quiero decirles que este tema es un tema que está por arriba de nuestra capacidad de entendimiento. No me malinterpreten, pero es un tema que a nuestra mente finita nos cuesta mucho entenderla. ¿Por qué les digo esto? Porque San Juan 14 nos muestra la existencia de un solo Dios que existe en tres personas. Nos muestra un poco de cómo interactúa y qué hace por nosotros y en nosotros. Les leeré San Juan 14, versículos 8 al 11. Dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. La Trinidad es una frase que no aparece en las Biblias, pero hay varios pasajes que nos muestran cómo Dios se manifiesta como tres personas que Él es. Y San Juan 14 es uno de estos pasajes. Y en la parte que leímos para este momento está Jesús hablando a sus discípulos. Y cuando Felipe le pide, muéstranos al Padre, Jesús le dice, yo estoy aquí con ustedes. Y le pregunta en el versículo 10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Dándole a entender esa unidad perfecta que hay en el Dios triunitario. Jesús se identificó a sí mismo como igual al Padre. En una ocasión anterior había dicho, el Padre y yo somos uno. Pero Jesús no estaba diciendo que Él es la misma persona que el Padre. Cuando el Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Vino a nosotros como el Hijo de Dios. Jesús se hizo completamente humano. Pero en sus obras y en su poder, Él demostró que Él también es completamente Dios. Jesús caminó entre los hombres, habló con los hombres, la gente le podía ver, le podía tocar. Y esto es de mucha importancia, porque aunque es Dios, Jesús murió como un ser humano. Jesús sufrió hambre, sufrió cansancio y muerte. Él es una de las tres personas que conforman al Dios único. Continúo leyéndoles San Juan 14, versículos 16 al 20. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes.
Detengámonos con estos versículos a la vista, porque les quiero mostrar lo que en el versículo 16 nos dice, cuando Jesús dice, yo pediré al Padre y les dará otro consolador. Está hablando de una tercera persona. Y vayámonos a la parte final del versículo 18, cuando dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Vean esto, Jesús está hablando de otro consolador, pero les dice que Él volverá a sus discípulos. ¿Por qué? Porque es un mismo Dios que ahora vendrá como el otro consolador. Jesús, una de las personas de un Dios único. El versículo 20 nos da un resumen de cómo las tres personas interactúan. Las tres personas del Dios vivo y verdadero actúan en uno solo. Pero esto se los quiero mostrar de manera visual. Así que les voy a dejar a continuación este corto video para que ustedes puedan apreciar. En este punto quiero ilustrar de manera gráfica lo que hemos venido viendo en los versículos anteriores que hemos estado estudiando acerca de la interacción que se produce entre las tres personas que conforman a Dios, al único y verdadero Dios. Y entonces en el versículo 10 vemos que Jesús está hablando y les dice a sus discípulos, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? En el versículo 11 les dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Esto sería en la persona del Espíritu Santo. En el versículo 17, Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, pero en esta parte se refiere a cómo el Espíritu Santo iba a venir a habitar en los creyentes. Y les dice en la parte final lo siguiente, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Acá ilustramos cómo el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Y finalmente en el versículo 20 se nos hace un resumen completo y se nos dice lo siguiente. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Podemos observar cómo queda integrada la Trinidad en tres personas, pero misericordiosamente Dios nos ha puesto en un lugar en donde nos resguarda a través de su Santo Espíritu. Jesús está compartiendo los últimos momentos con sus discípulos, así que les está dando bastante información, bastantes noticias juntas. Les acababa de decir que iba a ser traicionado por uno de su grupo pequeño de 12 discípulos. Esta fue una noticia muy complicada para sus discípulos. Y a continuación les dice que se va a ir. Pero posterior a eso les estaba diciendo que iba a pedir al Padre que les enviara un consolador. Alguien que los ayudara, que los guiara. Y en la palabra griega que Jesús usó, traducida como otro consolador, significa otro de la misma clase. En otras palabras, este consolador, el Espíritu Santo, sería tal como Jesús, porque ambos son Dios. En este segmento, Jesús dijo dos cosas acerca del Espíritu Santo. La primera de ellas, el consejero vendría para que los discípulos no quedaran como huérfanos. El Padre no los dejaría solos sin un ayudador. Y la segunda, el Consolador vendría para que ellos siguieran teniendo acceso a Dios, tal como cuando estaba Jesús. Les leeré a continuación los versículos 23 al 26. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras,
pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El autor de este estudio bíblico nos narra una anécdota que nos ejemplifica el actuar del Espíritu Santo. Se las leeré. Uno de mis amigos tomó un curso universitario sobre la historia del idioma inglés. Él descubrió cómo el inglés es una mezcla de muchos idiomas, incluyendo el francés. Para ilustrar esto, el profesor repartió un artículo escrito en francés. Poco a poco, el profesor los fue llevando a través del francés, mostrándoles que, cuando tenían a alguien que les ayudara a leerlo, ellos podían usar lo que ya sabían de inglés para entender más de lo que pensaban que podían entender. Y eso es lo que Jesús hizo cuando envió al Espíritu Santo. Es como un guía, un ayudador cuando estamos aprendiendo su palabra. En la palabra de Dios tenemos testimonios escritos de personas que se encontraron con Jesús vivo. Y estas personas registraron en la Biblia lo que Jesús hacía. Pero en la actualidad nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar de la misma manera para conocer a Jesús a través de su palabra. Jesús dijo que el Espíritu les enseñaría y recordaría todo lo que Él les había dicho. El Espíritu Santo del que leemos en la Escritura es exactamente el mismo Espíritu que trabaja el día de hoy en su iglesia. Él sigue convenciéndonos, dirigiéndonos, guiándonos y capacitándonos para vivir la vida en Cristo. Él habita en cada uno de los que consideran a Jesús como su Señor. El Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados y a vivir como la imagen perfecta de Dios en forma humana, como el ejemplo que nosotros debemos seguir. Él envió al Espíritu Santo para continuar el trabajo de Jesús, capacitando a los creyentes para que sean su iglesia. En forma de resumen, diremos que lo que hemos aprendido en San Juan 14 el día de hoy es que hay un solo Dios que se revela a sí mismo ante nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona de la Trinidad tiene características personales específicas y distintas. Cuando Dios se reveló a sí mismo ante Moisés y los israelitas a través de la ley, Él dejó claro que hay un solo Dios. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, porque esta tierra estaba llena de personas o las naciones que habitaban allí tenían muchos dioses. Entonces era importante y Moisés le recordó al pueblo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto quedó escrito en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Y hoy, en la actualidad, sigue siendo lo mismo, chicos. Hay un solo Dios y existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos ha hecho algo en favor nuestro. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, muchas gracias, porque nos has amado y porque nos has incluido en tu plan de salvación. Gracias, Señor, porque como parte de este plan enviaste a Jesús para revelarnos la naturaleza de Dios, todo tu poder, todo tu amor, y también para poder pagar el precio de nuestros pecados. Te damos muchas gracias por esa obra que Jesús vino a esta tierra a hacer. Y te damos muchas gracias por enviar al Espíritu Santo a trabajar en nuestra vida, para guiarnos, para enseñarnos, para animarnos. Te rogamos en el nombre de Jesús que nosotros podamos permitir al Espíritu Santo hacer la obra para la cual tú lo enviaste a nuestra vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos chicos y chicas, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este día, deseando bendiciones para cada uno. Nos veremos o nos hablaremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.